Hola chicos, Ciencias Naturales 64. Retomo esta parte de las ciencias naturales, que creo que te mereces una pequeña explicación respecto a la nomenclatura, al nombre que voy poniendo a cada vídeo. Porque al ser tan extenso el tema de ciencias naturales, tal como me lo he tomado yo, también me lo podría haber tomado de otra manera, que es sobre el libro que estoy dando, el libro de Bruño, ¿eh? Que lo estructura en primera parte lo que es más bien llamado geología, ¿eh? Y en la segunda biología. Entonces en la primera parte ¿eh? He cogido hasta del cero, bueno, ya sabes que hay otra parte anterior en que cogí un libro más infantil, empezando por las mascotas, que esta sería la primera parte. Todo esto te lo explico al principio de la serie, pero ahora quiero hacer una puntualización sobre estas otras dos partes que son las gruesas. En estas he cogido un sistema, digamos, de abanico. Cojo un tema, el tema 18, por ejemplo, y entonces empiezo la lección y voy haciendo 18.1.2.3, es decir, se abre en abanico el tema 18. Y hasta que no acabo la lección 18, dando origen pues a 5, 8, 10, hasta 20 vídeos del tema 18, no empiezo el 19. Cosa que en el bio, no, en el bio empecé en el tema, o sea, cogí la numeración del 30 hacia adelante y ya no lo hice en abanico, sino que fui diciendo, bueno, puesto que ya no hay ilimitado, o sea, ya tienes hasta el infinito, pues dije, pues nada, 31, 32, 33, 34, y este es nuestro 64, que si Dios quiere, pues seguirá en otros. O sea que en la geo forma abanico, 18, 1, 18, 19, 1, 19, 2, etc. Cosa que en el bio, 30, 31, 30, hasta 64. Bien. Gracias. Cuando uno empieza una obra así un poco extensa, como es la que yo me he propuesto en el canal, pues normalmente es la primera vez que lo haces. Y no tienes la experiencia de organizar algo tan complejo. Total, que cuando ya estás metido en harina y vas por 2.300, 2.400 vídeos y has adquirido eso, unas proporciones mayores, juzgas, oye, esta organización que di yo al principio no es la más adecuada, pero a revolverla ahora a hacer otra nueva me va a suponer, pam, 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 que quizás fuera lo mejor, pero ¿eh? Siempre lo mejor y lo peor aquí hay que considerarlo desde el punto de vista del que busca, no del que lo da, sino del que busca, del niño, del adulto, de la persona mayor que está buscando un determinado tema, cómo lo va a tener mejor. Lo vamos intentando. Bueno, pues mira, este tema 64 es un tema muy bonito, la sangre. La sangre. Pero la sangre en un sentido general, es decir, la sangre con unas gafas extensas de ver qué es la sangre en todos los seres vivos. No la sangre en nuestro cuerpecito vertebrado con unas alimentaciones específicas, etc. No, no, no. En toda la biología. ¿Qué es la sangre? ¿Eh? Estos puntos de vista amplios, con amplitud, son muy buenos, porque te ayudan luego a entender los otros aspectos parciales. Si has visto alguna vez ese mismo aspecto, pero genéricamente. Dice, es un líquido heterogéneo, es decir, no un líquido homogéneo. Tú coges la tinta de tu tintero y ahí no se observan partes ni nada, no, todo es igual. No, este es un líquido heterogéneo, donde vamos a observar muchas cosas dentro de ese líquido flotando. Es como si tú dijeras el mar, es algo homogéneo que va, el mar tiene peces, tiene seres vivos, tiene, etcétera, etcétera. Tú dirías, el mar tiene algo dentro, que flota por él y que va entre él. Bueno, por lo mismo la sangre.
Por eso dice que es un líquido heterogéneo. Es una solución acuosa, es decir, básicamente es una solución acuosa, protagonista, el agua. Sustancias disueltas en agua. Si no disueltas, sí dentro del agua, en suspensión, dentro de ella. Con una suspensión, ¿ves? Con una suspensión, en esta solución hay una suspensión, o están suspendidas, ¿suspensión de qué? De células. O sea, si esto es un recipiente con sangre, veríamos aquí suspendidas las células, igual que en un vaso de agua turbia verías suspendidas las partículas de barro, de lo que fuera, que causarían esa turbidez. Bien suspendidas. La sangre de los invertebrados, entonces empieza ya a hacer diferencias entre la sangre de los invertebrados y de los vertebrados. Sabes tú que es una separación fundamental de los seres vivos de la biología y zoología, en que tener vértebras pues significaba tener columna vertebral, ese hueso articulado que nos marca a todas unas clases del mundo vivo. En estos, dice la sangre en los invertebrados se suele llamar hemolinfa. O sea, la sangre en los invertebrados, en el cangrejo, pues tú no dices, oh, la sangre. No. Se le suele llamar a esa sangre, o a un pez, no, el pez es vertebrado. Dice, la sangre se suele llamar hemolinfa. En los invertebrados, en la almeja, en el mejillón, hemo, que significa también sangre, por cierto, y linfa, que vamos a ver ahora muy pronto lo que es. O sea, la sangre de los invertebrados se llama hemolinfa. En estos, la sangre se compone de elementos celulares o células, y plasma. Estamos con los invertebrados. Elementos celulares. 1. Glóbulos rojos o eritro. Eritro, que significa rojo en griego. Apréndetelo. Todo lo que empiece por eritro, ya sabes algo de ello. Que es tirando a rojo. Eritrocitos. Citos es célula. Es decir, células rojas. Dice, poseen núcleo. O sea, tienen núcleo. Oiga, ¿no es lo normal en una célula? Sí, pero... Dice, y son ovalados. Son ovalados. Su forma es oval. Balón de rugby. Excepto en los mamíferos. Ah, vaya hombre. O sea que en los invertebrados dice que los eritrocitos tienen un núcleo que es ovalado. Dice, y nos pone una salvedad, que no es que estemos con ellos ahora. Dice, salvo en los mamíferos. O sea, esto ya es una excepción. Excepción. En los mamíferos, que realmente no lo debería haber puesto ahora, pero ya nos va adelantando. Porque como hemos oído tantas cosas de la sangre de los mamíferos, en concreto de la nuestra, nos puede surgir, oiga, los glóbulos rojos, que son nuestros eritrocitos, no tenían núcleo, como los de los invertebrados, que sí que tienen núcleo ovalado. No, los nuestros no tienen núcleo. Sin núcleo.
Nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo. Sigo. Dice, los cuales son anucleados, los de los mamíferos, estos son anucleados, bicóncavos. No sé si has visto hace poco clase de óptica que era bicóncavo. Pues una lente que es cóncava con cueva por una parte y cóncavo con cueva por la otra. Bicóncava. Así son los glóbulos rojos, vistos de corte. Luego veremos que tienen una configuración así como de platillo volante, hundido tanto por arriba como por abajo. Y circulares. Salvo, y nos mete otra excepción, bicóncavos. Nos ha dicho y circulares. Bicóncavos y circulares. Salvo en el camello, estos son curiosidades como a mí me gustan, salvo en el camello, que no son circulares. En el camello, qué cosa más curiosa el camello, son ovales, ovalados. Los glóbulos rojos del camello no son circulares como los del hombre, sino que son ovalados. Esos eran dentro de los celulares, dentro de las células suspendidas en la sangre. Así que los eritrocitos, todo sobre rojo, el mundo rojo. Y ahora viene el mundo leuco, el mundo blanco. Los glóbulos blancos, que blanco significa leuco, puesto que otra manera de llamarlo va a ser leucocitos, eritrocitos, leucocitos. Los distintos tipos de leucocitos, ¿ves? Blancos o leucocitos, ya no te lo pongo, pero bueno, ejercen su principal acción en los tejidos, a donde son transportados por la sangre. Es decir, la sangre transporta los glóbulos rojos, ya nos ha dicho esto, dice de los blancos. Dice, su principal función la hacen en los tejidos, donde son transportados en la sangre y se distinguen de dos clases. Granulocitos, gránulos, pues que estos son estructura granular, de granitos, como la arena, pero claro, mucho más pequeñitos. Granulo es granito, en diminutivo por el ulo, granulocitos, células en forma de granitos, que son polimorfonucleados. Atento a esta palabra. Poli, varios. Morfo, formas. Nucleados. Es decir, que tienen varios núcleos y de distintas formas. Varios núcleos y de distintas formas. Esos son unos glóbulos blancos llamados granulocitos, que a su vez nos dicen cuáles son las tres clases de granulocitos o glóbulos blancos que los ha mirado por si son amigos de lo ácido, amigos de lo neutro o amigos de lo básico. Entonces nos salen tres palabras, que serán amigos de lo ácido, pues acidófilos, amigos de lo ácido. Amigos de lo neutro, pues neutrófilos. Y amigos de lo básico, pues basófilos. Hay que arreglarse para hacer esdrújulas. Acidófilos,
neutrófilos y basófilos. Y ahora nos dice algo de cada uno. Pero ya se le ha acabado la pizarra a usted. Bueno, pues a ver, ¿me permite extraerlo por aquí? A ver si usted necesitaría 5 pizarras. Claro que sí. Pero bueno, es una suerte que yo pueda borrar y tú puedas recuperarlo. Eso sí que es una buena suerte de las grabaciones. Muy buena. Bien, así que ha dicho que nos iba a decir algo de los acidófilos, neutrófilos y basófilos, que son los glóbulos blancos granulocitos, que luego vendrán otros que no sean granulocitos, seguro. O sea que vamos a meternos ahora con aquellos tres y decir algo de cada uno. Si nos dice algo de cada uno es que son importantes. Esos nombres son los que encontramos con frecuencia en nuestros análisis de sangre, todas esas hojas que nos da el médico. Y bueno, en neutrófilos, y tú, bueno, sí, paso. Solo miro a ver si está dentro de los márgenes que me da y adelante a por otro. Pues mira, vamos a ver algo de los neutrófilos. Dice, los neutrófilos, y empezamos por el segundo, más que por el primero, pues a por los neutros. Los neutrófilos. ¿Qué diremos de los neutrófilos? Pues mira, se llaman también monocitos. O sea, son, y pongo igual a monocitos, o sea, monocitos. Mono significa uno y citos significaría célula o en este caso, núcleo. Monocitos. Perdón. No. Los neutrófilos y monocitos, o sea que no son lo mismo neutrófilos que monocitos. O sea, nos va a decir algo de los neutrófilos. Y de paso dice, como es lo mismo que también lo que te tendría que decir de monocitos, pues mira, ya te lo digo de los dos, de los neutrófilos y de los monocitos. Estos monocitos son, por cierto, los más grandes de todos. O sea, ponemos aquí grandes, los monocitos. Dice, son las células macrófagas, macro grande y fagas devoradoras. O sea, son como dragones devoradoras. ¿Quiénes? Los neutrófilos y los monocitos. Pero tranquilo que lo que se van a comer será bueno que se lo coman. Serán nuestros enemigos. Los macrófagos. Implicadas en la... Se llama macrófagos así porque lo que hacen es la fago o fagocitar, comerse, ¿qué? Citosis, citos, células, citosis, citos o células, pero no convenientes, sobrantes, dañinas. Son macrófagas por su tamaño macro y luego porque realizan la fagocitosis o el comer células. El resto están implicados en procesos inmunológicos, es decir, los otros dos, los acidófilos y basófilos, acidófilos y basófilos, estos están en otro oficio, en el oficio de polis inmunológico, que en cierta manera tú dirías, oiga, inmunológicos, que tú dirías, oiga, esto que realizan estos, que es eliminar a todo lo malo que ven, etcétera, también se puede decir que serían inmunológicos. Pues parece que ellos lo diferencian entre lo que fagocita, lo que come, y los inmunológicos, que ya no lo harán comiendo, lo harán de otra manera. Deteniéndolos y llevándolos a la cárcel. En fin. Seguimos. Los acidófilos, y te lo dice este señor preocupadísimo, por si alguna vez te encuentras eosinófilos, en vez de acidófilos, los llaman eosinófilos,
fíjate, cuando los científicos iban descubriendo todos estos cuerpos, su mayor problema era divisarles con el microscopio. Y entonces tenían que estar todo el día intentando echar tintes, que tiznasen solamente a esos cuerpos que a ellos les interesaba ver. Porque como no se distinguían apenas de los demás por ser transparentes, por dejar pasar la luz como todos los demás, ahí si lograse yo una tinta que solo les pintase a ellos. Bueno, pues con los acidófilos han logrado hacer esto con una sustancia que se llama la eosina, que de ahí viene luego ser amigos de la eosina, que es un pigmento, un colorante de tipo ácido, claro, de tipo ácido, por cierto, que tiñe, o él es también, algo que tiñe, de color rosa muy bonito, la eosina. Por eso a los acidófilos también se les llama eosinófilos. En fin, ahora voy a hacerte, puesto que esta clasificación nos ha ocupado la pizarra, yo diría que, ¿y si hacemos un borrón y hacemos al mismo tiempo un repaso con otra estructuración que nos ayude? O eso pienso, que nos va a ayudar, no que nos va a complicar. A ver, te lo hago pues por la misma razón que lo hace el libro, así de claro. Y si el libro lo ha hecho, y yo siempre me fío de los profes, y más de estos, que los conozco, o los conocí, y sé que son súper extraordinarios, pues vamos a seguir por su camino, por su estela. Verás. Casi que te hiciera... Había pensado en cambiar la forma. Pero casi que te haga la misma composición, la misma estructura que hacen ellos. Y entonces, en vez de poner aquí el cuadro sinóptico de aquí, bla, 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 lo ponen ahí y van haciendo tipo árbol invertido. Colocan aquí a nuestra querida sangre y sacan dos ramales y aquí nos ponen al plasma, al líquido. Hasta ahora prácticamente lo que habíamos hecho antes. Aquí nos ponen en el centro, bueno, es igual, a las células si lo metemos en rectangulitos a veces queda mejor, y aquí nos pone a unos especiales. Oiga, ¿y no serán células? No. Pues cuando lo leas te vas a quedar con un interrogante, porque son las plaquetas. Oiga, pero si las plaquetas habíamos quedado que eran también células del cuerpo, pues no son plaquetas, perdón, pues no son células, son trozos de células. Ya lo vamos a ver, por eso que no lo pone con células, lo pone aparte. Tampoco es plasma, estará todo ello suspendido en el plasma. Las células y las plaquetas están suspendidas en el plasma. Vamos a ver con el plasma, que es el que tiene menos complejidad. Dos productos básicos dentro del plasma, que son el suero. Y yo muchas veces me costaba diferenciar el suero con el plasma. Y yo decía, a ver, cuando te ponen el gotero y te dicen, le han puesto una bolsita de suero, y tracan suero, hay que poner suero. Yo decía, el suero no es el líquido donde está todo metido en la sangre, y eso es el plasma. ¿Por qué lo llaman suero y no lo llaman plasma? Bueno, pues
vamos a ver. Resulta que en el suero, pues mira todo lo que contiene, que te lo pongo aquí, contiene agua, eso ya se ve. Proteínas, oiga, eso es alimento. Sí, por eso te dicen que cuando tienes el suero colgando no necesitas comer. Ah, pues mira qué bien. Proteínas. ¿Eh? Glucosa. Oiga, eso también lo comemos con los alimentos. Efectivamente. O sea que nos están metiendo alimento. Glucosa. Lípidos, que son las grasas. O sea, bien, aquí ya tienes las tres divisiones fundamentales de los alimentos. De proteínas, de hidratos, representados por la glucosa, y de las grasas, de los lípidos. Luego, otros aminoácidos, que el cuerpo también lo debe necesitar porque son las bases para hacer toda nuestra multiplicación de células, y ya que todos los ácidos ribonucleicos, etcétera, etcétera, se surten de aminoácidos. Luego, sales. Evidente, no nos pueden dejar sin sal. Y ya no digamos sin sal común, sino solo las otras sales que el cuerpo también necesita. Enzimas. Enzimas que lo escriben con Z, ya lo sabes, y hormonas, ambos enzimas y hormonas, que son como los fermentos, esos cuerpos que no es que sean constituyentes, sino que ellos están en medio para hacer que otros reaccionen y se produzcan. Es decir, son como los intermediarios. En un proceso hay un intermediario entre tú y el que vende el terreno, entre tú y el que lo compra, etc. Y tú dirías, oiga, ¿y si quitáramos el intermediario? Que parece que sobra. ¿No nos entenderíamos mejor el que vende conmigo? Depende. Si es un mal intermediario que lo único que hace o pretende sacar pasta sin tener en cuenta tus ventajas, pues entonces sí sería mal. Pero ¿y si es un buen intermediario que está protegiéndote del engaño porque aquel sabe de leyes mucho más que tú? Ah, ese sería un buen intermediario y es lo que hay que procurar. Bueno, pues estos intermediarios que hacen que dos sustancias reaccionen, porque si no, no reaccionan. O sea, si no, el vendedor y el comprador, nada, pero hay un intermedio que dice, sí, sí, oiga, venga, que este tiene algo que le interesa y algo que le interesa a usted. Así, venga, va. Y entonces el intermediario logra. Pues estos son las enzimas y las hormonas en el cuerpo humano. Luego, algunos, supongamos, antígenos, que son cuerpos que van a suscitar la aparición de armas. No son las armas los antígenos, no. Son los cuerpos, son como unos cacos pequeñitos, muy bonachones, pero como son malillos, suscitan que las fábricas de armas se pongan en marcha y fabriquemos contra ellos los anticuerpos. Estos son los antígenos, los malillos simpáticos. Bueno, los habrá peores, que no sean tan simpáticos. Y también nos meten, mira tú qué curioso, urea. Bueno, a ver. Yo aquí ya me he dejado guiar y se me ha llevado el santo al cielo, porque claro, en el suero que realmente tiene la sangre está todo esto, que no significa que la bolsita que nos ponen de suero tenga que haber de todo. Yo, por probabilidades, diría que en la bolsita que te cuelgan del suero, pues habrá agua, proteínas, glucosa, lípidos, aminoácidos, pues posiblemente ya no. Sales, sí. Enzimas y hormonas, y yo tampoco diría que no. Antígenos tampoco, y urea yo diría que tampoco. Es decir, quiero suponer, hago un alarde ahí, me lanzo a la piscina, de que en el suero que nos ponen en las bolsitas habrá agua, proteínas, glucosa, lípidos y sales. Pero en el plasma real de la sangre, el suero que tenemos tiene más cosas, que son estas. Bien, oiga, y en el plasma,
Además del suero, ¿qué otras cosas hay? Pues mira, hay una sustancia que se llama fibrinógeno. Geno significa que crea. ¿Que crea qué? Que crea fibrina. Y la fibrina es una sustancia que cuando está dentro del cuerpo está tranquila. Pero en el momento en que se oxida, porque hemos abierto aquí una rajita y el oxígeno le pega a la fibrina reacciona, y hace hilitos, fibras. Y unas fibras, claro, que no están colocadas todas así, unas están así, otras están así, otras están así, otras están así, otras están así. Oiga, entonces no habrá que pase por ello. Efectivamente. Las fibras de la fibrina hacen un tapón. ¿Para qué? Para que la sangre no siga saliendo. Oh, menos mal. Porque si no, por ahí no podíamos desangrar, ni más ni menos. O sea que esta sustancia, que será un cuerpo químico, el fibrinógeno, hace que la fibrina, que hay en la sangre, cuando se oxida por contacto con el oxígeno exterior del cuerpo, en una hemorragia, evidentemente, haga sus fibras, formando un tapón. Y para más eficiencia, cuando están hechas las fibrinas, llegan las tontainas, que me perdonen, de las plaquetas, y claro, quieren salir. Ve que salen los glóbulos rojos, dice, ¡ay, qué bien! Vamos a ver el mundo exterior. Y los glóbulos rojos salen, ¡ay, que estoy sangrando! Pero ellos contentos. Estoy viendo la bien. Han salido los glóbulos blancos y van ellas y dicen, pues nosotras también salimos. Pero cuando van a salir son de tal tamaño que se quedan atascadas por dentro. Se quedan atascadas las plaquetas por dentro. Y es como si tú tuvieras ahí unos cuantos hilos todos enmarañados, por donde está pasando agua, por donde está pasando un fluido, y en ese fluido hayas echado escamas, que es bastante buena la comparación, escamas de pez. Pues todas las escamas, claro, no se ponen en dirección para pasar, ni mucho menos, y aunque se pusieran, no lograrían pasar. Se van poniendo aquí, clac, 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 se quedan todas contra la presa de hilos, y logran cerrar ahí herméticamente. Las escamas, igual que las plaquetas, tienen un cerramiento ideal. Solo tienes que limpiar pescado. Y si se te ocurre que unas cuantas escamas que han caído, no quitarlas, llegan al fregadero y en el sumidero, que lógicamente tiene agujeritos, el sumidero, como se te pongan aquí unas cuantas escamas, que por cierto son transparentes y al principio no se ven, el fregadero ya no vuela de agua. ¿Qué has hecho? Pues mira que las escamas se te han quedado ahí, igual que las plaquetas se quedan en la salida atrapadas por las redes de fibrina, estimulada por el fibrinógeno. En fin, eso sería la sustancia. Y para el plasma ya está, suero y fibrinógeno, que hemos dicho para qué sirve y qué es lo que hace. Pasamos a las células. Bajamos aquí para saltarnos un poquito la altura del fibrinógeno y tenemos, igual que antes, los eritrocitos o rojo, eritrocitos o los rojos, que son glóbulos rojos. Vamos a poner aquí algo de ellos. Tienen un tamaño tal que dice que hay 5 por 10 a la 6. Oiga, 10 a la 6 es 1 millón. O sea, 5 millones. Solo 5 millones es bueno. Quita 5 millones por cada milímetro cúbico. Oiga, no puedo creerlo. No me lo imagino. Pero si 1 milímetro cúbico, 1 milímetro cúbico es un dadito que solo levanta 1 milímetro y solo tiene de grueso 1 milímetro. ¿Usted puede meter ahí 5 millones de cosas?
5 millones de eritrocitos. O sea, el número 5 por 10 a la 6 por cada milímetro cúbico. Y esos números son los que nos ponen en los análisis. Oye, ¿son capaces de contarlos? Bueno, a ver, los cuentan uno por uno, pero tienen sus indicadores que cada vez van siendo más precisos para saber si en vez de 5 tienes solo 4,5, tienes 3,5, o tienes 5,5 o 6, y dependiendo de si tienes déficit o tienes superávit, ellos deducirán a ver qué es lo que hace esta sangre que tiene menos glóbulos rojos o más glóbulos rojos. ¿Por qué puede ser? Y entonces hay que buscar. Dice, no tienen núcleo. No tienen núcleo. Yo siempre pongo para el no tienen el conjunto vacío. No tienen núcleo. Los glóbulos rojos. Sí que tienen citoplasma. Claro, si no tienen núcleo ni tuvieran citoplasma no existiría la célula, porque la célula básicamente es citoplasma más núcleo. Sí que tienen citoplasma, y en ese citoplasma tienen la famosa hemoglobina, que es la sustancia roja, tipo sangre, hemo, y globina, pues porque la forma de los eritrocitos son pues como globitos, como platillos volantes, pero bicóncavos, cóncavos por arriba y cóncavos por abajo, salvo el del camello, ¿verdad? Que era oval. Función. ¿Qué función tienen? Pues ya lo sabemos. Transportan el oxígeno. Transportan el oxígeno. Luego veremos si se vuelven también con el globito que les han dado a cambio. Ellos entregan un globito de oxígeno a la célula y la célula les devuelve otro globito. Con el oxígeno que ya utilizaron antes, pero gastado. Quemado, por decirlo así, por el carbono, que es al revés. Es el oxígeno el que quema al carbono. ¿Para qué? Para dar energía. Y gracias a ello nuestro cuerpo está caliente y estamos vivos. El día que nuestro cuerpo esté frío, es que el oxígeno no habrá quemado nuestro cuerpo. Bueno, eso entre las células. Otras células. El mundo del rojo. El mundo del rojo. Estaba aquí. Y ahora viene el mundo del blanco. Mundo del rojo, perdón, fibrinogen no tiene nada que ver, está con aquello, por cierto. Lo voy a quitar de aquí y te lo pongo más aquí. Fibrinógeno. Y aquí hemos dicho eritrocitos o mundo del rojo y leucocitos o mundo del blanco. Leuco, blanco. Oiga, ¿tendrá que ver algo con la leucemia? Y yo creo que sí. Pero bueno, ya llegaremos a ello. ¿Pero que tiene la misma raíz? Sí, evidente. Leucocitos. Los leucocitos son también llamados glóbulos blancos, que son unos cachas. Unos cachas, unos tíos dispuestos a salvar la patria por lo que sea. Unos buenos polis, los glóbulos blancos. ¿Y cuántos hay? ¿Hay tantos como de glóbulos rojos? No. En parte porque el cuerpo no lo necesitará o porque son más grandes. Solo hay alrededor de 7.000 por milímetro cúbico. Que tampoco es nada despreciable. Hombre, de 7.000 a 5 millones hay mucha diferencia, pero 7.000 en el dadito del centímetro cúbico, en el mismo dadito en que están los 5 millones de glóbulos rojos. O sea que viven conjuntamente. Ya es para asombrarnos. Dice, estos sí tienen núcleo. ¿Ves? Los rojos no tenían núcleo, los glóbulos blancos sí que tienen núcleo. Con
núcleo, que es lo normal, por otra parte, en una célula, tener núcleo y protoplasma, o citoplasma. ¿Cuál es su función? Defensa frente a las infecciones. Eso lo tienen bien claro. Pertenecen a los cuerpos defensivos, la defensa de un país. La defensa del cuerpo contra cuerpos extraños. Ahora bien, los leucocitos pueden tener dos grupos muy diferenciados, que son los granulocitos, granulocitos y los sin granos, sin granulocitos, o sea, los glóbulos blancos, hay dos, todos tienen esto, pero luego están los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos los habíamos diferenciado en tres, y alguno dirá, profe, estamos repitiendo lo mismo que antes. Bueno, repetimos y añadimos corregido y aumentado, o aumentado sin corregir, pero todos buenos. Y ya sabes que repetir es la base de la enseñanza. Y que no le gusta a usted nada. Pues sí, porque siempre pienso que en la segunda repetición, en la tercera repetición, va a haber alguien que se reenganche, que no se había reenganchado al principio. Y eso es bueno. Estaban los acidófilos, recuerda, que como eran tiznados o tintados por la eosina, también los llamaban eosinófilos, y aquí ya les da ese nombre. Ya no les llama acidófilos, les llama con su nuevo nombre de la eosinófilos. Bien. Luego estaban los neutrófilos. Los neutrófilos, que estos se dejan tiznar tanto por ácidos como por básicos. Por eso los llaman neutros. A estos los tiznan todos, los ácidos y los básicos. Y por último, los que solo se tiznan con las bases, que serán los basófilos. Bien. Por cierto. Bueno, no. Sigo. Luego te diré otra cosa que me falta por decir. De los agranulocitos, atento, tienen el citoplasma, que era lo que estos tenían en forma de gránulos, no el núcleo, sino el citoplasma lo tenían como agranulación, como una granada, que la abres y está toda en granitos. Pues así eran las células estas, los granulocitos, cosa que los agranulocitos no, tienen el citoplasma pues todo más uniforme, no constituido, no estructurado en gránulos. Estos, los granulocitos, tienen otra particularidad, y es que tienen un núcleo de forma lobulada. Y algo lobulado es que tiene lóbulos. Un lóbulo es un saliente. El saliente este de la oreja, en forma redondeada, es un lóbulo. Una hoja que sea así, es una hoja lobulada porque tiene lóbulos. Pues el núcleo de los granulocitos es también lobulado. Esto, el núcleo. Luego estará su membrana, su citoplasma, etc. Pero el núcleo lobulado. Cosa que el núcleo de los agranulocitos tiene un núcleo no lobulado como estos, sino que lo tiene en forma de judía, de alubia. Que eso, en biología y tal, no cogen a la alubia como ejemplo de forma, sino cogen al riñón. Entonces tiene un núcleo arriñonado. Este sería el núcleo
de los agranulocitos y este el de los granulocitos. Y seguimos. Que a su vez tienen dos agranulocitos que son los linfocitos, que ya no insistiremos en su etimología, puesto que está claro que son células en la linfa, y los monocitos, que eran los más grandes, los monocitos. Y ahora es cuando voy a coger un color, color, pues el rosa. Porque mira, dice que los eritrocitos, granulocitos, plaquetas, los tres, eritrocitos, granulocitos y plaquetas. A ver, eritrocitos, los tengo aquí. Granulocitos. Oiga, pues haber cogido ya y haber hecho esto. Ya los tiene usted todos metidos en la zona roja. Y plaquetas. También, pues dice que estos, los que están metidos en zona roja, se fabrican en la médula ósea, en el interior de los huesos, especialmente en los huesos que son largos, estaría en las extremidades, en las cabezas, donde luego rotan unos sobre otros, en la cabeza del hueso, ahí, que cuando la comemos, el hueso de un pollo, de un cordero, de lo que sea, y lo vemos, tiene como unos agujeritos, y más si es de un animal grande, de una vaca, de una ternera, tiene como unos agujeritos, pues esos agujeritos facilitan la salida y entrada de las sustancias que necesita el hueso, que tiene ahí la fábrica de eritrocitos, es decir, de glóbulos rojos, y de los leucocitos, de los leucocitos granulocitos. Los rojos y blancos, pero blancos granulados. Los blancos no granulados, esos no se fabrican en la médula ósea. Vamos a ponerlo con otro color, se fabrican en la misma sustancia que los contiene. En la misma sustancia estos. Los leucocitos, agranulocitos, tanto linfocitos como monocitos, estos se fabrican en la misma linfa. Es decir, en el plasma, en la misma linfa. No necesitan, dice en el sistema linfático. En el sistema linfático. En la linfa, pero en el sistema linfático. Que ya estudiaremos a ver qué diferencia hay entre linfa y plasma. Yo lo que se he oído a los médicos es que cuando de pequeño, que no paraba de tener heridas, caídas y todo esto, y llegaba un momento que ya paraba la sangre y tú decías, bueno, ya no sale sangre, pero hoy sigue saliendo otra cosa. Ha salido como un liquidito amarillo que se ha quedado ahí. Pero eso al momento, o sea, no trato ya de infecciones posteriores, de pus, que alguna vez también me salió. No, pues eso lo llaman linfa. Y por visto hay un sistema linfático que me parece, ahora me acabo de acordar, que es un sistema que tiene sus propios tubos, sus propios canales, o sea, así como el sistema sanguíneo, tiene sus canales de ida, que normalmente son las arterias, y de vuelta, que normalmente son las venas, digo normalmente porque hay sus excepciones, y solo para la sangre, pues hay otras raicillas, otros tubos en el cuerpo que conducen
linfa. Y ese sería el sistema linfático, en paralelo con el sistema sanguíneo. Pues dice que ahí en el sistema linfático es donde se producen los glóbulos blancos agranulocitos, ya sean linfocitos o monocitos. En fin, y ahora solo nos queda decir del plasma, en realidad no hemos dicho nada y no lo dice ahora, pero yo creo que sí que lo hemos dicho. Dice, es una solución acuosa, es decir, casi todo agua, en donde se disuelven las moléculas alimenticias, es decir, es una solución acuosa donde se disuelven pues las sustancias alimenticias, vamos, lo que ha salido del garbanzo, lo que después de hacer la digestión del garbanzo, el intestino delgado con las vellosidades intestinales ha metido en la sangre, esas sustancias alimenticias se disuelven en el plasma, lógicamente. Proteínas también, o sea, sustancias alimenticias, proteínas, y otros compuestos orgánicos y sales minerales. Es decir, menos las células, que no se disuelven, porque van como pequeños submarinos en la sangre, pues todo el resto, sustancias alimenticias, proteínas, muchos compuestos orgánicos, hormonas, etcétera, etcétera, muchas de aquí, antígenos y sales minerales, todas están disueltas en el plasma. Algunas están ya aquí contempladas, todo esto está disuelto en el plasma. O sea que sí que nos habían dicho del plasma. Claro que nos habían dicho. Profe, nos han dicho que el plasma tiene suero y que en el suero van todas estas sustancias, pues ya se lo han dicho. No hacía falta que usted volviera aquí a repetir esto. Me ha engañado el libro, como lo ha vuelto a repetir ahí, eso como colofón. En fin, quizás haya resultado un poco largo el vídeo, no lo sé. Si ya estás acostumbrado, no mires los minutos. Cuando vayas a ver mis vídeos, quítate el reloj. o haz como yo, que lo tienes ahí bien grande, pero no lo mires. Hasta luego. Sorpresa. De las buenas. Me había olvidado de una cosa. Así que, lo siento, te la digo lo más brevemente posible. ¿Qué eran? Pues las funciones de la sangre. Es decir, una vez vista la estructura, composición, parte de la sangre, dicen ahora, ¿y qué es lo que hace la sangre? Ha quedado también un poquito ya distribuido en todo el comentario anterior, pero aquí lo especifica más. Dice las funciones o función de la sangre es múltiple. Es decir, hace varias cosas. Una, trófica. Y trófica, trofos, trófica. Trofos es alimento. Es decir, todo lo que es la sangre hace cosas muy importantes respecto al alimento. Lleva el alimento a todas las células para que se alimenten una por una, y retira todos los desechos, la bolsita de basura que cada célula le tiene preparada para que se la lleva. Es decir, tiene funciones tróficas. Transporta, lleva los nutrientes, transporta los nutrientes, la pasta, el bocadillo, la leche, las alubias transformadas y digeridas, que de eso se ha encargado el aparato digestivo, y lo lleva ¿dónde? A las células. Y retira, o también transporta, pero claro, ya no llevando, sino trayendo, retira las sustancias de desechos, con H intercalada porque viene del verbo hacer. Hecho, pues deshecho. Estas
dice, pero además de esta función primitiva, han ido apareciendo otras funciones. Es decir, esta era la básica y la que se veía primero. ¿Quién alimenta las células? ¿Y quién retira tal? La sangre. Pues esa función es la función respecto a los alimentos o función trófica. Pero tiene otras. ¿Cómo es? El transporte, es decir, también transporta, ¿qué cosa? Hormonas. Esos líquidos especiales hechos en el sistema endocrino, es decir, que vierten al cuerpo, hacen líquidos, fábricas que hacen líquidos especiales, la hipófisis, la suprarrenal, que hace la adrenalina, etcétera, y otras. Pues esas hormonas que fabrican algunas fábricas muy bien localizadas de nuestro cuerpo, se distribuyen rápidamente a todo el cuerpo. Fíjate tú, la rapidez con que la adrenalina, que se llama así porque está adreno encima de los riñones, en unas masas así como grasientas, tienen una bolsita preparada con el producto adrenalina. Y dado caso de que tú te veas en un apuro gordo, y que te vas a caer, que te estás cayendo, que viene un perro, que el coche ya lo tienes aquí encima, el cuerpo necesita una reacción rápida que te salve la vida. Y para hacer esa acción rápida que tú no estabas preparado, que el cuerpo estaba paseando tranquilo, tiene que pasar de un estado de reposo y tranquilidad a un estado de enervación y rápida reacción, y eso te lo proporciona la secreción de adrenalina, de esa hormona, y se tiene que transportar rápidamente a todo el cuerpo. O sea, como una descarga de líquido, como te arroja la tinta a un calamar, y te deja envuelto todo alrededor, pues lo mismo. De esa misma manera, la adrenalina, mediante la sangre, llegaría a todos nuestros músculos y nuestro cerebro, aunque ya el pobre cerebro bien poco le queda que hacer, es más bien todo por reflejos, por sentidos primarios. Reacciona, te apartas rápidamente. ¡Ah, qué susto! Casi me mata. Pero la adrenalina es la que te ha permitido apartarte rápidamente. Bueno, pues este transporte rápido, evidentemente, había que llamarle transporte urgente. Tú has visto que los transportes de los camiones, de los de paquetería y todo eso, hay transportes normales, pero si usted lo quiere urgente, también lo tenemos. Y se las apañan para en un tiempo que tú ni sabes cómo, y el paquete te ha llegado a tu casa, transporte urgente. Tú has pagado más, pero ellos se lo han currado y lo han llevado. Ese sería el transporte de la adrenalina. Luego hay otros transportes normales. Oiga, por cierto, las hormonas esas de la adolescencia que dicen y esto, esas son de correo urgente también. Yo creo que no, porque duran mucho tiempo. Y además lo estáis alargando más de la cuenta. Que antes la adolescencia, cuando llegaba uno a los 17, 18 años, y más en las chicas antes, decían, bueno, que ya se te ha pasado la adolescencia, ahora eres un maduro, ahora coge pico y pala y a trabajar, como tu padre o como tu abuelo, y a ganarte y a traer dinero. Ahora no, se os permite estar en casita y vosotros vais alargando la adolescencia, y algunos se pasan y llegan a los 35 y a los 40 años con un estado real y pragmático de adolescencia. Sí, que sí que es cierto. Sigo. Ya sé que me miras mal por ello, pero bueno. Transporte de hormonas. Defensa del organismo. O sea, otra función es la defensa del organismo. Pues ¿cómo? Teniendo a los fagocitos, aquellos devoradores de células malas, y los anticuerpos. Y los anticuerpos. A ver, antes de acabar el vídeo me voy a corregir. Porque dije que los anticuerpos eran los malillos, aquellos que suscitaban... No. Te mentí. Perdón. Los malillos, esos
que se habían metido subrepticiamente, es decir, sin que nadie les viera en el cuerpo. Esos eran los antígenos. Antígenos. Mientras que los anticuerpos, pobrecicos, esos son los vigilantes después del descalabro. Es decir, ha habido un descalabro, ha habido una guerra, ha habido un alboroto en el cuerpo del que nos hemos salvado, pero alguien tiene que quedarse vigilando que no suceda otra vez. Esos son los anticuerpos. Perdonad la metedura de pata de antes, que había confundido los antígenos. Oiga, ¿y por qué se les llama también antígenos? Pues porque generan antis. Precisamente estos antis son los anticuerpos. O sea, ellos, con su maldad, son los que generan o hacen que las fábricas generen los anticuerpos de todo tipo. Unos que arrean castaña, otros que derruyen edificios y otros que se quedan vigilando. Ah, pues yo pasé una enfermedad y dice el médico que tengo anticuerpos. Muy bien. Durante aquella enfermedad, se generaron anticuerpos y se te han quedado bastantes de estos anticuerpos especiales, específicos para el sarampión, por ejemplo. Y tienes anticuerpos. Y gracias a ellos, en cuanto entrase otro antígeno portando el virus del sarampión, dirían, ¡ya se me lo como! Y se lo comerían. Los anticuerpos. Hoy, mientras estoy haciendo este vídeo, que es durante la pandemia del coronavirus, una de los interrogantes más importantes es si el haber pasado la enfermedad ha dejado anticuerpos. Parece ser que sí, pero que no duran lo suficiente. Es decir, son unos vigilantes que están vigilando, pero poco a poco van bajando la guardia y llega un momento en que y ya no hago lo que tenía que hacer. Puede volver a entrar el coronavirus y volver a infectar. Entonces están tratando de que las vacunas que hagan, que son como antígenos artificiales que fabricarán anticuerpos y matarán al virus también, pero que generarán anticuerpos, que estos anticuerpos sean duraderos. Porque si no vamos a tener que estar poniendo la vacuna cada año o cada tiempo que durasen los anticuerpos. Sigo y acabo. Y por último, mantenimiento del equilibrio isostático. Ya ves tú, esta palabra que en los vídeos de geología la hemos estado dando. El isostato significa iso igual, y estato, pues estado. Estado de presión, estado de temperatura, estado de condiciones físico-químicas. Y el iso, pues igual. Es decir, que la sangre hace que la misma temperatura que hay en tu pie derecho sea la misma temperatura que está en la mano derecha. Que la presión sanguínea que hay en tu pie derecho sea la misma que está en la mano derecha. Que la alcalinidad o la salinidad y los elementos que hay en la sangre en tu pie derecho sean los mismos que están en la mano y de la mano derecha a la mano izquierda. Es decir, que haya un equilibrio. Y a veces, y ya con esto acabo que es una tontería, pero bueno, yo siempre he creído que sí. Cuando el cuerpo recibe un cambio de temperatura que la sangre todavía no ha sido capaz de hacer la isostasia, es decir, que no ha revuelto, o sea, se te ha enfriado la mano, se te ha enfriado el pie, se te ha enfriado la piel externa, la más externa, por encima de todo el resto de la sangre del cuerpo, y entonces ahí hay como un desequilibrio. Esto está más frío, esto está más caliente. Y entonces la sangre, con su circulación normal, varía, pero el cuerpo se lo acelera. ¿Sabes cómo? Con una convulsión, con un aquello de... ¿Y sabes cuándo hacemos este tipo de convulsiones? Para ayudar a la sangre a que se mezcle y logre la isostasia.
isostasia entre todas sus partes del cuerpo? En los estornudos. Un estornudo es un factor para propiciar la isostasia. Y por eso los estornudos suceden cuando has cambiado de temperatura, has venido de la calle y entras en casa. Tu cuerpo tiene que adaptarse a otra temperatura, o más caliente o más fría. Y si le cuesta hacerlo, ¡pum!, estornuda. También, cuando ha habido un cambio brusco de luminosidad en el ambiente. Es decir, sales a la calle y, oiga, yo no he notado ni frío ni calor. Sin embargo, me he puesto a estornudar. Por la luz. Porque la luz en el cuerpo está ligada, es decir, el cerebro, las partes estas que trabajan ya solitas por reflejos del cerebro, que en realidad no es el cerebro, sería la columna vertebral, etc., siempre han ligado mayor luminosidad a mayor calor. Y entonces ya se están protegiendo de la descomposición calorífica que podría haber entre la zona luminosa y la zona sombría. Y te hacen unos cuantos estornudos para que tu sangre se vaya poniendo a tono toda igual y sea uniforme en el cuerpo. Hasta luego.